dijiste, yo pensé que tú ibas a venir temprano, tú me dijiste, voy a venir temprano, llegaste a las 12 en punto. Dígame la entidad. No. No, quiero verlo en el Facebook Live. Yo te mandé a WhatsApp. No, el flyer. Prensa. A WhatsApp, prensa. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en vivo con otra transmisión más de Guía a la Academia Virtual y de igual manera la Academia de Derecho Administrativo de forma conjunta, pero en esta ocasión celebrando o homenajeando en su día de forma anticipada a los periodistas de la República de Panamá que el día de mañana pues están celebrando un día especial, un día de reconocimiento de su profesión, de ardua labor que realizan durante todos los días, 365 días del año, 24 horas al día, siempre atentos sobre todo con lo que son las noticias e informar. Un deber que es importante, fundamental, un derecho que es precisamente el tema de la libertad de expresión, y sobre ello pues vamos a estar compartiendo algunas impresiones, sobre todo de ese desarrollo profesional que realizan estos grandes profesionales de la patria panameña. Hoy nos acompañan de igual manera el presidente de la Academia de Derecho Administrativo, el doctor José Mulino, el cual pues nos va a dar la bienvenida, y en ese mismo sentido también contaremos entonces con el maestro y profesor Humberto Castillo, quien es abogado, periodista, y que bueno, ha desempeñado pues multiplicidad de cargos públicos, y que en esta oportunidad también nos va a estar disertando o explicando algunas comentarios o consideraciones con relación a lo que es el tema central de la tarde de hoy, que son los desafíos de la cobertura de la noticia judicial en la era digital. En ese aspecto entonces le vamos a dar la oportunidad al maestro José Mulino para que entonces nos dé las bienvenidas a todas las personas que nos están siguiendo por medio de lo que es el Facebook Live del Grupo Guía, y de igual manera la Academia de Derecho Administrativo por parte de su Facebook Live. Adelante, maestro José Mulino. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en estas jornadas académicas que hacemos en compañía del Grupo Guía en conjunto. La tarde de hoy tenemos los desafíos de la cobertura de noticias judiciales en la era digital con el colega y periodista doctor Humberto Castillo, en conmemoración anticipada al Día del Periodista. Sabemos la importancia que conlleva el ejercicio de la profesión del periodista y sobre todo los nuevos paradigmas que tiene la misma en esta nueva época o era digital, donde cada uno se convierte en un periodista siempre y cuando tenga la data y un equipo, ¿no? Así que queremos ver y escuchar a nuestro querido colega Humberto Castillo, a quien le damos la palabra para que comience con los desafíos en esta era digital. Muy bien, antes de darle la palabra al maestro Humberto, vamos a leer un poco de la hoja de vida. Humberto Castillo Marín es comunicador social y abogado, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. En el plano académico posee maestría en estudios electorales, de igual forma maestría en comunicación política avanzada del Instituto NITS IBS de Madrid, adscrito a la Universidad de Lleida de Barcelona, España, donde se especializó en gestión de crisis. También posee un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Experiencia profesional en los siguientes cargos: oficial de información y relaciones públicas de la Policía Nacional, periodista y productor de noticias de TVN Canal 2, secretario de comunicación del órgano judicial y actualmente director de comunicación del Tribunal Electoral, donde ha estado al frente a la comisión de divulgación de las últimas 3 elecciones generales y más. Con ustedes, apreciados amigos, compañeros que siempre están pendientes de las transmisiones que realizamos de forma académica, lo dejamos entonces con la intervención magistral del doctor Humberto Castillo Marín. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero, antes de iniciar, agradecer a la Cámara Panameña de Derecho Administrativo que por intermedio de su presidente, magíster José Mulino, me ha extendido esta cordial invitación, lo mismo que al Grupo Guía,
que encabeza nuestro amigo y colega Magíster Jorge Chan. Igualmente agradezco al magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes, quien fue la persona que hizo el contacto conmigo para ver si podía hoy compartir con todos ustedes algunos comentarios y por respaldar y promover eventos de esta naturaleza para conversar un poco y en medio de la pandemia sobre el rol que ejerce el periodismo en nuestro país, a propósito precisamente que mañana se conmemora el Día del Periodista en Panamá. A través de este espacio que me ofrecen y que considero inmerecido, porque hay grandes maestros aún en ejercicio y con mucha más experiencia a quienes admiro y respeto, que bien pueden estar aquí compartiendo sus visiones y anécdotas. En nombre de todos ellos y de las nuevas generaciones de periodistas, he puesto todo mi empeño por tratar de hacer las cosas bien. En una sociedad democrática avanzada es cada vez más necesario reforzar la imagen de la justicia y su prestigio ante la sociedad. Al Poder Judicial, además de su función característica de resolver los conflictos entre los ciudadanos y de garantizar los derechos de estos ante los poderes públicos, se le dirigen cada día nuevas y más exigentes demandas. De este modo, no solo se pide a los operadores de la justicia que dicten resoluciones ajustadas a derecho, sino que también se les pide adaptar la legislación a los cambios sociales que cubran vacíos e insuficiencias de las normas. Vaya reto este. Está demostrado que los seres humanos captan el 70% de lo que ven y el 30% de lo que oyen. Es decir, que el ciudadano se queda más con lo que entra por sus ojos y poco con lo que escucha a través de sus oídos. Y es aquí donde juega un papel relevante los medios de comunicación social. Por ello es importante mantener una imagen de prestigio y sobre todo una reputación reconocida y aceptada. A esto yo aporto lo que en su momento dijo el empresario estadounidense Warren Buffett. Una reputación tarda 20 años en construirse y solo 5 minutos en destruirse. En todo esto juega un papel de mucha relevancia los medios de comunicación social, porque está demostrado que la ciudadanía consume el producto que estos ofrecen, que son las noticias. Y de ello también depende que cualquier organización o poder del Estado tenga una imagen pública respetada al ofrecer servicios confiables y en el caso particular de la justicia, transparente en cada etapa de los procesos que atiende. Les cuento, tuve el honor de trabajar en TVN Noticias por casi 11 años y me tocó dar cobertura a eventos de relevancia que impactaban directa e indirectamente a la justicia. Mis recorridos reporteriles se centraban entre 1997 y el año 2007 en el Ministerio Público, en el Palacio Gil Ponce y en las estaciones de la Policía Nacional y en sus respectivas dependencias, diseminadas por toda la capital y en ocasiones un poco más allá de la urbe citadina. ¿Saben ustedes qué me motivó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá? Con mucha humildad les digo que, aparte que mi padre fue fiscal superior y tengo un hermano que es juez, el desconocimiento que se tiene de la administración de justicia por parte de muchos que manejan contenidos noticiosos fue lo que me llevó a incursionar en el campo del derecho. ¿Cómo podemos obtener una sana y efectiva relación justicia y prensa? Considerando que al final el denominador común de ambos en su accionar lo constituye la sociedad. Pues bien, planteo dos escenarios que he analizado
basado en mi experiencia para ambos actores. Me refiero a los periodistas y me refiero a los operadores de la justicia, tomando como referencia que me ha correspondido estar en ambos lados de la acera, como reportero de noticias de televisión y por haber sido designado como el primer secretario de comunicación del órgano judicial en el año 2007. Por un lado, somos del criterio que hay que promover la especialización del periodismo, tal como ocurre en la medicina, donde encontramos cardiólogos, cirujanos, ortopedas y otros. Se debe fomentar acciones encaminadas a perfeccionar la carrera para tapar esta brecha. Recuerdo que en el año 2006, durante la presidencia en la Corte Suprema de Justicia de la ex magistrada Graciela Dixon, el órgano judicial organizó varios foros para capacitar a los periodistas que cubríamos en ese entonces las noticias judiciales, incluyendo la realización del primer diplomado en periodismo judicial con la Universidad de Panamá. Esto hay que rescatarlo, pues puede contribuir a mejorar los contenidos informativos que hacen los colegas sobre temas de la justicia. Se debe igualmente procurar que lo mismo que ocurre en el campo del derecho ocurra en el periodismo. Hay juristas especializados en derecho mercantil, en derecho laboral, en derecho procesal penal, en derecho constitucional. Ustedes en derecho administrativo y así sucesivamente. En otras palabras, pretendo decir que la especialización puede ser un elemento coadyuvante hacia estos objetivos para los miembros de los medios y el campo jurídico podría abonar el camino en este sentido, pues como poder constituido del Estado, esta puede ser una iniciativa de mucho provecho en nuestra sociedad que al final recibiría contenidos robustos de información apegada a los hechos que se concentran en los procesos. Por otro lado, y es mi opinión, basado en la experiencia de un poquito más de 3 décadas de ejercicio profesional en el campo de la comunicación social, que la propia Administración de Justicia también tiene que aportar a este proceso y en consecuencia debe hacer un giro de timón y cambiar el rumbo que ha llevado por mucho tiempo y en su relación con los periodistas romper paradigmas, tales como aquel concepto que reza: los jueces solo hablan a través de sus fallos y resoluciones judiciales. Señores, este concepto fue de mucho provecho y efectiva aplicación por siglos, pero hay que saber que los tiempos cambiaron. Y si usted no informa, otro lo hará por usted. Y lo peor de todo, informará mal o de acuerdo a sus intereses. En este orden de ideas, les comparto que un noticiero de televisión o de radio, lo mismo que un periódico, sea este impreso o digital, se arma o se construye por personas, por seres humanos con ideas y objetivos. Personas como ustedes y como yo, y los contenidos a ofrecer van de acuerdo a lo que el público desea consumir. Es como cuando usted va a un restaurante, a pesar de tener en mente el plato que va a degustar, el mesero le ofrece lo mejor de la casa para tratar de convencerlo. Al final usted elige, aunque muchas veces el mesero se sale con la suya y más cuando va con alguien a quien desea impresionar. Pues así mismo se manejan los medios de comunicación social. Por lo general, un noticiero está compuesto por bloques de noticia de acuerdo a temas, siendo las notas judiciales y las policivas las que más consume la opinión pública. No en vano, los noticiarios inician sus emisiones con las policivas y las judiciales, salvo marcadas excepciones que varían según el entorno,
pues habrá momentos en los que otros factores sociales acaparan mayor incidencia. Verbigracia, la crisis del coronavirus, los estragos de la tormenta ETA o las campañas políticas en su apogeo, entre otros. Si esto es así, y obviamente asegurando las reservas contenidas en la ley sustantiva, en los códigos y en la Constitución, se deben promover acciones que permitan, por un lado, a los medios hacer su trabajo, pues tienen un compromiso que ellos deben cumplir ante la opinión pública, y por el otro lado, permitir a la justicia demostrar que su trabajo se está haciendo de manera correcta y efectiva. ¿Cómo podemos lograr esto? Es una pregunta que ha dado muchas vueltas, estoy seguro, en la cabeza de colegas míos para buscar un equilibrio que permita interactuar de manera más efectiva y poder romper esas barreras que existen al momento de darle una cobertura a un hecho judicial. Miren, hay muchas alternativas, entre ellas el diseño de estrategias que permitan acercar a los medios a la administración de justicias. Hay que abrir las puertas a los medios, pues bajo el concepto de Ulpiano, de que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, no debe haber nada que temer cuando se administra una justicia de forma correcta. También, a contrario sensu, se puede salir de los estrados tribunalicios y programar visitas a los medios para erradicar de raíz ese concepto que nadie puede alcanzar a los administradores ni a los operadores de la justicia, quienes, reitero, son seres humanos, son personas de carne y hueso, son personas que tienen familia y que muchas veces son víctimas sin mérito para ello. Entiendo claramente que hay limitaciones que la propia ley expresa de forma taxativa. Esto es evidente. Pero se deben buscar vías alternas que permitan conocer los hechos reales que se ciernen sobre un proceso y que no afectan su resultado. De hecho, hemos visto cómo en algunos medios se filtran detalles de un proceso por más complejo y hermético que éste sea. Si es para unos, debe ser para todos. Esa debería ser la generalidad, aunque hay casos y hay casos. Hablando se entiende la gente y además se evita la conocida fuga de información. Esto último es muy terrible y ocurre en todos lados, pero se debe evitar o buscar mecanismos en aras a que se evite, pues es mejor dar una información objetiva, aunque sin muchos elementos, que tener que correr a aclarar hechos infundados que se riegan como pólvora de manera incontenible. Yo estoy seguro que si al periodista se le habla y se le pide apoyo, él lo dará o ella lo dará. El tema es que no se le dice nada y se le deja maniobrar libremente y muchas veces el periodista, termina interpretando otras realidades. O a contrario sensu, lo envuelve otro actor quien en el proceso tiene marcados intereses y la noticia acaba de manera sesgada hacia el lado opuesto de la justicia. A esto último se le denomina los juicios paralelos o los juicios mediáticos, que tienen su epicentro en los noticieros y no en los tribunales de justicia. Esto, bajo mi óptica muy particular, no deben registrarse si la relación prensa-justicia es armoniosa. En este sentido, también propongo, y lo hago con mucho respeto, empoderar a los equipos de comunicación,
tanto del órgano judicial, donde tuve la fortuna de laborar por algunos meses, y al equipo de comunicación del Ministerio Público, entendiéndose con ello la Administración de Justicia. Es un grupo altamente competente y dispuesto, pero se le deben dar las herramientas para que puedan ser un ente facilitador entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación social. Se les debe capacitar para robustecer su perfil. No podemos pretender manejar información judicial eficaz sin personal preparado y sin las herramientas que esta labor reviste. Y sobre todo, sin la confianza adecuada de los altos mandos para desempeñar su labor. El trabajo de la comunicación institucional es un trabajo que se fundamenta principalmente en la confianza. Si no hay una confianza y una comunicación directa entre el equipo de comunicación y quienes son los operadores de la justicia, señores, por más esfuerzo que se hagan, los resultados no van a ser de provecho. Estoy seguro que bien aplicada esta estrategia de dotar y robustecer a los equipos de comunicación, de las herramientas, de la capacitación y de todos los elementos que le permitan mantener una relación fluida con los medios, se pueden obtener muy buenos resultados. Yo agrego aquí el reforzamiento de la comunicación institucional. Debe sembrarse en terreno fértil esta comunicación institucional para construir bases sólidas que permitan al público interno, a los funcionarios, a los operadores de la justicia y a los auxiliares conocer lo que pasa en su entorno. Esta práctica, además de llenar vacíos, fomenta voceros institucionales dispuestos a defender a la Administración de Justicia en todos los escenarios donde se encuentren, una especie de embajadores de la marca. En materia de comunicación, a esto se le denominan los terceros creíbles. La gente que en la calle, en el supermercado, en el bus, habla de la justicia con propiedad porque trabaja en el órgano judicial y defiende la causa. Pero si estas personas no tienen conocimiento de lo que está sucediendo en su entorno, mal pueden colaborar en una discusión que se proyecte hacia la Administración de Justicia. Y es importante que esto se refuerce. Hay que unificar la vocería. Esto es fundamental. El mensaje debe ser unívoco y en una misma dirección, ya que no es correcto, ojo, no es correcto que un operador de la justicia diga a un medio una cosa y que más tarde otro colega se dispare con otro concepto bajo el pretexto de que hablo por mí y por lo que maneja mi despacho. Esto más que nada para los tribunales y organismos colegiados. Esas prácticas deben ser cosas del pasado. Hay que llegar a acuerdos para delimitar quién hablará a los medios y los temas que se van a tratar deben ser analizados y consensuados previamente. No se puede salir a la ligera a declarar sin antes tener pleno conocimiento de la causa. Y para esto hay que preparar mensajes específicos que queden en el subconsciente de la opinión pública. No es salir en televisión, no es salir en periódico, no es hablar en la radio. Como dice el gran maestro español Manuel Campo Vidal, no es hablar por echarle aire a los dientes. Hay que hacerlo con propiedad, hay que conocer la causa, porque cuando usted habla y si es una autoridad, todos le van a poner atención. Pero si entra en contradicción con colegas de la misma jurisdicción, esto lo que produce es un ruido que mal termina en la opinión pública. La prensa no tiene la obligación de publicar todo lo que se le dice, pero si se le dice un tema de interés para ellos, de seguro
van a tener un espacio en los noticieros y en la edición del periódico al día siguiente. Yo se los aseguro. Otro punto fundamental que me parece que vale la pena resaltar es que el lenguaje jurídico no es el mismo que el lenguaje de los medios. Y tampoco lo es el tiempo de los medios con los procesos judiciales. Esto debe quedar claro. Lo primero, el lenguaje se debe dejar para los escritos entre las partes, para las resoluciones judiciales, para los niveles de la demanda y para toda la comunicación que fluya entre la parte y los tribunales de justicia. La gran mayoría, te lo digo con toda propiedad, la gran mayoría de la ciudadanía no entiende qué es un exequatur, no entiende qué es un recurso de plena jurisdicción, no entiende qué es una acción pauliana, qué es una res nullius, y mucho menos qué es un indubio pro reo o un indubio pro operario. A la opinión pública, mientras más claro se le emitan los mensajes, mayor comprensión tendrán de lo que se quiere transmitir. ¿Qué queremos transmitir? ¿Nuestro mensaje o una clase de latín? Señores, el lenguaje jurídico es para la esfera jurídica. Los medios, por la diversidad de la opinión pública, necesitan que los mensajes sean transmitidos de una manera clara, breve y entendible para poder lograr los objetivos. Esto es importante porque lo vemos a diario por algunos voceros que hacen gala muy merecida de dominio, pero no está resultando lo que quieren transmitir. Y esto es importante que se tome en cuenta. Igualmente los tiempos, se los comenté. Los tiempos en la justicia no son los mismos que los tiempos en los medios. El operador de la justicia trabaja para robustecer un expediente, para acopiar la mayor cantidad de pruebas que le permitan defender su causa. Y esto puede tomar días, semanas, meses y hasta años. En cambio, el periodista, si es de televisión o de radio, va a tener que trabajar para la emisión del mediodía o de la tarde. Y si es de periódico, le queda un poquito más de tiempo para la emisión impresa del día siguiente, aunque es importante resaltar, ya los periódicos tienen sus páginas digitales y compiten con los canales y con las emisoras de radio. En esa búsqueda de información, el periodista tratará por todos los medios de obtener datos, detalles y elementos que permitan a su noticia ser la mejor. La sagacidad, la astucia, el manejo de la fuente, la primicia. Y por tanto, ellos también quieren ganar prestigio ante la opinión pública. Quieren hacerse ver y entender como el periodista que más fuentes maneja. Y va a buscar por todos los medios obtener la información. ¿Cómo buscar un equilibrio entonces para contrarrestar ese tiempo de los medios versus la justicia y el trabajo que realiza? Muchas veces incomprendido. Pues dotando a los equipos de comunicación del Poder Judicial o de la Administración de Justicia o estos foros que como ustedes organizan actividades de esta naturaleza para hacer un poco de docencia o para compartir experiencias. Hay que dotar a estos equipos de los insumos necesarios que permitan difundir sin afectar el desarrollo del proceso y asegurando el debido proceso con información de utilidad, formando voceros que conozcan la materia y que tengan destreza ante los medios. Esta es una labor pendiente. Esta es una labor pendiente porque bien manejada realmente daría buenos resultados, ya que en otras latitudes se utiliza la figura del vocero o del portavoz con resultados exitosos. En Europa, en Estados Unidos, la figura del vocero judicial tiene un gran relieve porque se ha trabajado en esa dirección para precisamente
no dejarle a los periodistas la oportunidad de interpretar, porque no son abogados y van a querer a su modo entender lo que dice un expediente cuando en realidad dice otra cosa. Los medios evolucionan, ¿sí? Y ahora entra al escenario otro actor del proceso de la comunicación empujado por la tecnología, las redes sociales, en las que la inmediatez de los hechos promueve la competencia y mediante ella todos los ciudadanos que las usan se creen periodistas y publican contenidos sin conocer a fondo lo que está pasando o lo que están transmitiendo, ni tampoco tienen idea de las consecuencias que sus actos pueden provocar en quienes les siguen. Hay quienes atribuyen su auge a la pandemia, las redes sociales, pero ¿qué va? Ya esto se veía venir y lo que hizo la COVID-19 fue adelantar los tiempos y promover en los medios tradicionales o convencionales ajustes para no quedar rezagados. Por ello ahora todo es Zoom o Team y es poco probable que los noticiarios tengan entrevistas en vivo en el estudio. También han bajado las coberturas en la calle y se trabaja más selectivamente en lo que se va a publicar, mientras que en las redes sociales todo es expedito. Apreciados colegas, compañeros, comunicar noticias es un proceso que se estudia en la universidad y encierra técnicas muy particulares y se deben hacer bien, pues el no hacerlo puede ser peligroso y hay que ponerle atención a esto, porque sin quererlo o de forma intencionada se lesionan dignidades, reputaciones, la honra y la imagen de cualquier persona. Las noticias deben corroborarse antes de difundirse. Esto es un principio fundamental y para ello es importante saber quién la publicó. Hay que ver la fuente y contrastarla con los medios tradicionales que por regla general replican la noticia en los medios. No hagan caso a las fake news o noticias falsas. No se dejen llevar por lo primero que ven o lo primero que oyen. Verifiquen si realmente interesa el hecho y sobre todo no retransmitan a la ligera si no están seguros. Un profesor del máster que acabo de concluir en Comunicación Política Avanzada en NEX de Madrid, adscrito a la Universidad de Lleida en Barcelona, nos dijo en sus clases, cuando les llegue una información o noticia sobre un accidente, sobre un muerto o una tragedia, piensen primero en su familia. Esto determinará si la replican o la creen. Realmente esto a mí me dejó una gran enseñanza. Las redes sociales llegaron y son una realidad y se van a quedar. Ojo, no son un medio de comunicación, pues estos tienen estructuras formales y hasta con capacidad para enfrentar acciones legales. En cambio, en muchos casos, la sombra del anonimato se escuda detrás de los nuevos medios, como también se les conoce. Las redes sociales son plataformas tecnológicas, vehículos en los cuales fluye información que, bien manejada, brindaría a la humanidad excelentes resultados. Lamentablemente, en toda sociedad donde hay humanos, existen personas desalmadas que juegan con el dolor de otros y que inventan acciones para alcanzar objetivos que por vías normales y transparentes no pueden alcanzar. ¿Y qué pensar del daño que se le ocasiona a la imagen, a la reputación y al derecho a la intimidad de las personas cuando salen sus rostros, datos
y señales sin una pizca de comprobación para determinar si la persona señalada es parte o no del hecho que se le atribuye. Como lo dije antes, las redes sociales llegaron para quedarse y no por ello los medios tradicionales van a desaparecer. Se entrelazan entre ellos para enriquecer sus contenidos y su oferta informativa. Les cuento algo. Cuando apareció la radio a principios del siglo pasado, se dijo que la imprenta desaparecería porque la radio tenía más poder de penetración que los impresos. La prensa sigue ahí. Luego, cuando llegó la televisión, se dijo que ahora sí había que preparar funerales para la prensa escrita y para la radio, pues la imagen acaparaba todo. Vean, la imprenta y la radio siguen vivas. Ahora que llegaron las redes sociales, se comenta que es el triste final de los medios tradicionales. Nada más alejado de la verdad. Todos bien utilizados brindan a la sociedad mucho beneficio y estoy seguro que nuestro país no escapa a este augurio. Así las cosas, la relación medios de comunicación y poder judicial es necesaria y fundamental. Y para lograr el éxito esperado en aras de esa armoniosa colaboración, hay que abonar el camino hacia la ejecución de estrategias que permitan una interacción eficaz en la que el concepto ganar-ganar sea para ambos grupos o en ambas vías. A los medios no hay que temerle, tampoco a los operadores de la justicia. Cada uno tiene su rol. Al final todos trabajan para un denominador común, la sociedad panameña a la que todos nos debemos. El periodismo y la justicia son disciplinas nobles, puras y objetivas. Y en esa dirección todos debemos aportar para que se mantenga su esencia original. Apreciados, espero con estos conceptos, que son el producto de mi experiencia de poco más de 30 años de ejercicio profesional combinado como periodista de calle y responsable de la comunicación institucional y como abogado, como complemento, se hayan llenado las expectativas de este encuentro con tan distinguidos miembros del auditorio. Muchas gracias. Jorge, tienes el micrófono apagado. Sí, cosas que ocurren, mi apreciado Humberto Castillo Marín, situaciones que ocurren en el internet, pero bueno, sigue el show. Y lo importante aquí era determinar, primero darle las gracias por esta extraordinaria presentación que ha realizado en la mañana de hoy, o mediodía de hoy, y aparte de ello es precisamente verificar ese tema del punto de vista de capacitación, porque parte de las preguntas que ha realizado el auditorio que nos ha estado siguiendo en Facebook Live es precisamente en cómo poder orientar al periodista que de por sí pues tiene una labor difícil, complicada, noble, es tratar de informar a la sociedad panameña, pero por el otro lado también realiza pues estas noticias desde el punto de vista judicial, como se le denomina la noticia judicial, y lógicamente pues tal vez no tenga los mayores insumos o las mayores herramientas. Entonces por ahí van algunas de las preguntas con el tema de la capacitación. ¿Cómo poder hacer eso una realidad y tratar pues entonces de mejorar esa conectividad desde el punto de vista educacional? También para los periodistas creo que algo se mencionó con relación a ello, parte de la intervención con algunas capacitaciones que se dieron en su momento. Sí, claro. Así como en el órgano judicial está la escuela judicial que de manera permanente está capacitando a los jueces y a los operadores de la justicia, yo pienso que se pueden tener acercamientos con las universidades y con los gremios de periodistas para promover
capacitaciones, seminarios, talleres, encuentros que permitan, por un lado, romper ese hielo que hay entre ambos grupos y por otro lado, dotar a los colegas de los medios de comunicación de los insumos necesarios que le permitan a ellos hacer un trabajo efectivo. Yo recuerdo cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio, hubo capacitaciones en ese sentido, pero hasta ahí llegaron. Yo creo que la justicia evoluciona constantemente y el periodismo también, y no se puede dejar a un lado de preparar a nuestros periodistas para que ellos puedan manejar informaciones con hechos relevantes que son los que realmente interesan que se transmitan a la opinión pública, a la ciudadanía. Yo recuerdo que cuando yo entré a la Facultad de Derecho, se decía que los periodistas confundían lo que era una declaración indagatoria con una declaración jurada, que no sabían distinguir entre lo que era una medida cautelar con una fianza de excarcelación y demás. Entonces yo creo que hacia allá hay que ir empujando la carreta, porque hay periodistas en el área judicial que son fijos, que están en los medios y que cubren el área judicial. Hay que agarrar a ese grupo de periodistas, llevarlos a la corte, explicarles que esto es por el bienestar, no solamente de ellos, sino también de la opinión pública, para que, como dije, la información que ellos transmiten sea una información robusta y con contenidos que realmente valgan la pena. No con esto quiero decir tampoco que los periodistas no saben hacer su trabajo. Muchos se han especializado. De hecho, tengo colegas que son periodistas también y que son abogados y que han perfeccionado su nivel. Pero siento que el órgano judicial podría trabajar hacia allá y también fomentar programas de visitas para que los periodistas vayan y conozcan muchos de los escenarios donde se desarrollan actividades. Lo que pasa es que el periodista llega a la corte y transita como si fuera un ciudadano más. Entonces queda a libre albedrío lo que él hace, llega a la secretaría, llega a comunicación, va a la cafetería, se encuentra con las fuentes y demás. Entonces él va a buscar información. Y si no tiene una información oficial del órgano, entonces va a tomar lo primero que le llega de parte de uno de los actores del proceso. Y no está siendo de repente consecuente el manejo de la información porque descuida un tanto lo que tiene que decir el órgano judicial. La formación de voceros es importante sobre esto. Y con mucho respeto lo digo y señalo estos comentarios porque el tema de la justicia acapara la atención de la ciudadanía y hay que trabajar en función de buscar cómo se pueden ir reduciendo estas percepciones hacia la Administración de Justicia en Panamá. Esto nos lleva a otra pregunta que han realizado los compañeros por medio del Facebook Live, y es precisamente, sobre todo, bueno, nuestro auditorio es en mayor medida abogados, se nos ha explicado y enseñado en las aulas de Derecho un concepto que se habló también en parte de su intervención, precisamente que los jueces solamente hablan a través de los fallos. Es algo reiterativo, ¿no? Es como un estribillo que se mantiene durante todos los años de la Facultad de Derecho y precisamente se explica y se entiende que es un concepto pues, que es perenne o que es propio de la Administración de Justicia. Sin embargo, también nosotros hemos escuchado parte de su intervención y parte de su intervención precisamente apunta a que los tiempos han cambiado, a que tal vez hace 20 años atrás tener una información de forma expedita por medio de un celular era algo impensable, a que una persona tal vez ahorita mismo en Conocí pueda transmitir o emitir información, o que por medio de un tweet pueda enviarle algunos requerimientos o algunos consejos a Donald Trump. Entonces, eso no se veía hace 20 años atrás, apreciado Humberto. Las cosas han cambiado de manera repentina en los últimos 20 años y la información de esa misma manera ha cambiado. Entonces, desde esa óptica, parte de las personas que nos han estado preguntando es si tal vez ha llegado el momento, o es el momento coyuntural precisamente, para replantear o repensar algunos conceptos y reevaluar otros e innovar en otra medida. Y tal vez el tema también de que el órgano judicial, entendiéndose, o los distintos organismos institucionales pues, o instituciones, logre entender de forma efectiva, como bien usted lo ha apuntalado y lo ha mencionado, el tema de las vocerías para transmitir una información.
Porque nosotros como abogados entendemos que una causa tiene doble versión y es por eso que se hablan de los sistemas adversariales, es decir, una tesis y una antítesis. Eso lo entendemos nosotros a la perfección, pero lógicamente nos cuesta entender un poco el tema de cómo es el manejo periodístico con relación a la información, pues es muy similar, ¿vale? Una noticia puede tener una o dos versiones y lógicamente el periodista se va a comprometer tal vez con alguna más que con otra, pero si solamente escucha una versión, que era lo que usted ha comparado o ha mencionado durante toda la entrevista, toda la conferencia, es precisamente tal vez lo que nos hace falta. En ese sentido, quisiéramos escuchar un poco su opinión como abogado, como periodista de formación en ambas profesiones, precisamente si ha llegado el momento de comunicar, ha llegado el momento de darle una vuelta o de replantear o de innovar o de tratar de repensar algunos conceptos que han quedado tal vez un poco anquilosados en el pasado. Yo pienso que sí, es el momento de romper paradigmas. Mire, yo recuerdo cuando hace unos 30 o 40 años atrás, la operación para extraer piedras de la vesícula era una cirugía que se daba en prácticamente la mitad de la barriga de la persona, del abdomen de la persona. Hoy día, con solamente introducir una aguja a través de un orificio mínimo, se extraen estas piedras. Así como la ciencia ha evolucionado, el periodismo y la administración de justicia deben mirar hacia allá. Por eso traje a colación el tema de que el concepto de que los jueces hablan solamente a través de sus fallos. Miren, la información es pública. La información tiene un carácter general, público. Es cierto, hay que guardar las reservas, hay que asegurar el debido proceso, la reserva del sumario y todas estas cosas. Pero usted puede dar a conocer hechos de interés precisamente para evitar los sesgos que puedan ocasionarse en la mente del periodista. Y usted tiene que facilitar el trabajo. Miren, en España hay jueces que son voceros y no necesariamente son los que llevan la causa, pero por el conocimiento que tienen de la materia, son personas interlocutoras con los medios de comunicación social. A mí me pasó una vez una experiencia muy linda que yo conservo. Recuerdo que cuando yo reporteaba y hubo un resultado de un proceso de mucha relevancia en Panamá, y yo fui a buscar la información del fallo, me dieron 3 tomos. Así, 3 tomos. Imagínese usted 3 tomos de un resultado de un proceso para una noticia de 1 minuto y medio. ¿Yo qué voy a hacer? Yo necesito escudriñar ese fallo para sacar los elementos que permitan transmitir un resultado. Muchos periodistas empezamos por el final, ¿verdad? A ver la parte resolutiva del documento, del fallo. Y ya eso se ha ido conociendo. No me interesa la parte del desarrollo del proceso porque quiero ir al resultado final. Pero sí, yo pienso que es tiempo de romper paradigmas. Así como los tiempos han cambiado, yo considero que la justicia debe, sí, romper los esquemas que la blindan, buscar una relación más armoniosa con los medios, porque yo considero que gran parte de esos estigmas que se infligen hacia la administración de justicia no tienen asidero, pero es porque se desconoce. Quizás yo tenga la ventaja, y te lo digo con mucha modestia, que no es así porque tengo ambos sombreros, pero el periodista que nada más visita los estrados del órgano judicial para cubrir una noticia no va a manejar los conceptos de manera clara. Entonces yo creo que los magistrados se pueden relacionar, claro, con los medios. Y si hay una pregunta que implique algún tipo de responsabilidad o compromiso, debe advertirlo. Pero no debe haber una especie de pared entre ambos. Esto para nada ayuda. Ese es mi comentario.
Ahora sí. Sí, volvimos. Situaciones a veces en la señal, Humberto, cuando estamos en live, todo pasa, ¿no? Sí, pero entendimos perfectamente el concepto preciso y ya para ir terminando, porque bueno, a veces ocurren impases con la tecnología. La última pregunta es precisamente otra de las keywords que nosotros pudimos observar en su conferencia, es la comunicación institucional, y yo le agrego a esa comunicación institucional una comunicación estratégica. Realmente creo que eso es clave y es importante para las distintas instituciones del gobierno. En definitiva, creo que es muy importante para poder entonces llevar adelante las agendas que se puedan tener con relación al tema de divulgación de información. Con ese aspecto, y usted ha mencionado muy bien los temas de la vocería como una de las estrategias, pero quisiéramos también conocer un poco más. ¿Qué más se puede hacer? Y precisamente en otras latitudes, como es muy bien conocido, el tema de la comunicación estratégica es clave y vital precisamente para poder informar de forma adecuada a la ciudadanía que cada día está más pendiente y que cada día tiene más información. Cuando usted va a hacer una fiesta en su casa, usted tiene que decirle a su familia que van a venir invitados en la noche. Los invitados no pueden llegar en la noche y que la familia no sepa qué está pasando. Lo mismo ocurre con la comunicación. Cuando usted va a comunicar hacia afuera, usted tiene primero que abonar el piso de su institución. Porque si a una persona que trabaja en el órgano judicial le ven el gafete o le ven el carnet en el bus, en el supermercado, en la iglesia, donde sea, le van a preguntar, oye, ¿es cierto que el órgano judicial suspendió los términos producto de que hay casos de coronavirus en el Palacio Gil Ponce? Por decir un ejemplo, no es la realidad. Si usted no le dice a su público interno esto y lo prepara para que ellos a su vez sean voceros, no está haciendo un trabajo de base, un trabajo de pila. Y usted tiene que fortalecer a lo que en el ajedrez se conoce a los alfiles, a las piezas que van adelante para poder ir dándole paso al repertorio que viene más atrás, que es la información concreta. Yo pienso que es un tema de romper paradigmas, lo reitero, es un tema de cultura, no podemos quedarnos anclados al pasado, hay que buscar mecanismos. Las universidades, ahora que estamos con el tema de la pandemia y todo prácticamente es virtual, se pueden promover acciones para darle capacitación a los periodistas. Pero hay que unificar criterios. Repito, no podemos mandar un mensaje en la mañana y en la tarde otro mensaje sobre el mismo tema. Hay que ir creando esta cultura. Miren, la comunicación se planifica. La comunicación es estrategia. La comunicación va más allá de lo que se piensa. En este momento, a la 1:35 de la tarde, ya los directores de noticias están armando lo que va a salir a las 6 de la tarde. ¿Con qué abrimos? ¿Quién va en la móvil? ¿Cuál es el pase de los deportes? ¿Quién va para Chiriquí? O sea, es una cuestión de estrategia, porque yo tengo que competir con mi otro canal. Entonces, así mismo es acá, en las instituciones formales. El órgano judicial es el administrador de la justicia. Se puede hacer un excelente trabajo, un trabajo bien organizado, bien planificado, bien estructurado, pero hay que tener voluntad y sobre todo mente proactiva hacia el cambio. Esto Maestro, es fundamental. Sí. Y finalizando ya, porque ya hemos cumplido pues, con el rigor académico exigido, en un minuto para que se despida y salude de forma fraternal a todos los periodistas de forma anticipada el día de mañana, pero de igual manera para que le extienda un cordial saludo. Claro, primero que todo aprovechar la oportunidad y como lo dije al principio, permitirme desempeñar por 1 hora y algo algunas vivencias o expresar algunas vivencias producto de mi carrera profesional. Yo les mando un fuerte abrazo
a todos los colegas de los medios de comunicación, a los que se forman en las universidades. Felicito a la academia, al grupo guía y a todas las demás personas que han estado involucradas en este evento por dedicarle a los periodistas un espacio para reconocer que el trabajo que ellos realizan es un trabajo muy positivo, es un trabajo muy hermoso, es un trabajo que tiene resultados que cimentan nuestra formación y nuestro caminar por las calles del país. Yo les agradezco realmente esta oportunidad y también a los colegas abogados que han estado enviando sus mensajes y a todas las personas que se conectaron atendiendo esta invitación y esta participación para decirle que mañana se celebra el Día del Periodista. El periodista muchas veces tiene atributos y tiene también ataques muchas veces inmerecidos, pero bien llevada esta carrera es muy noble y ayuda al desarrollo de este país, como lo es también el ejercicio de la abogacía. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, esperemos que mañana sea un día de mucho provecho para los colegas periodistas. 13 de noviembre, Día del Periodista en Panamá. Muchísimas gracias al doctor Humberto Castillo Marín por esta gran conferencia que nos ha brindado. Y de igual manera, pues la Academia de Derecho Administrativo y el Grupo Guía quieren exhortar y enviarle un saludo en este 13 de noviembre, de forma anticipada, pues Día del Periodista, a estos seres humanos, ¿no? Como parte de lo que decía la conferencia del maestro Humberto. Son seres humanos, son personas que realizan su trabajo, salen todos los días de manera temprana, muy temprana, para dar los noticieros en los distintos medios de la localidad, radiales, impresos, escritos, televisivos, y la verdad que dan todo para brindar una información de calidad, una información para mantener a la ciudadanía siempre al tanto de los vicios y los criterios que tenemos en sociedad, en democracia sobre todo. Entonces, desde ese punto de vista, pues ese derecho de la libertad de expresión que es vital, que es esencial, pero que también tiene una contraprestación que es importante revisarla, ¿no? Precisamente el tema del fake news, precisamente estas informaciones y la verificación de las fuentes de forma constante es importante y que es esencial para la labor que realizan estos nobles panameños, periodismo, y casi la mayoría de los abogados, los que son abogados, tenían como opción, como segunda opción periodismo, y usualmente pasa a la inversa. Realmente hay mucha simbiosis entre el derecho y el periodismo, y usted es una prueba de ello, ¿no? Graduado en ambas carreras, y creo que es momento de crear los puentes necesarios y oportunos para estrechar de forma fraternal los lazos y llevar pues los mejores derroteros en todos los aspectos desde el punto de vista de la noticia y mejorar también lo que es la comunicación interinstitucional, siempre clave e importante a nivel de todo lo que es el Estado panameño. Así que fuerte abrazo, maestro. Se despide atentamente el profesor Jorge Chan, despidiéndolo también por la oportunidad que nos ha brindado hoy esta gran información, esta gran conferencia. Nos vemos en la próxima, Panamá. Saludos.